ahora vamos a hablar de los enum, qué son y cuándo se usan. Un enum es simplemente una lista de cosas. Imagina que haces la lista de la compra y escribes leche, cacahuetes y tomates. Pues eso es un enum. Para que lo veas con un ejemplo, voy a crear un enum con las armas que puede llevar mi personaje. Para crear un enum voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar Blueprint Enumeration y lo voy a llamar enum weapons. Vamos a abrir este blueprint y haciendo clic en el botón Add Enumerator podemos añadir todos los elementos que queramos a nuestra lista. El primer elemento lo voy a llamar None para cuando no tenemos ningún arma en la mano. Y voy a añadir a la lista dos armas más. Primero una katana y luego una espada. Y listo, con esto ya tenemos una lista de todas las armas que puede llevar nuestro personaje. Tú puedes seguir añadiendo todas las que quieras. Ahora voy a abrir el blueprint de mi personaje y para utilizar esta lista vamos a crear una nueva variable. Para hacerlo solo tenemos que hacer clic en este botón de plus en el apartado variables y aquí simplemente dale un nombre a la lista que has creado, por ejemplo, Equipped Weapon. Y ahora solo tienes que cambiar el tipo de variable a la lista que acabas de crear. Si recuerdas, se llamaba enum weapons. Seleccionamos la lista y con esto ya tenemos acceso a nuestro enum desde el blueprint de personaje. O obviamente desde cualquier otro blueprint que quieras. Si compilamos y selecciono la variable, vas a ver que en el panel de detalles, en el default value, podemos seleccionar cualquier valor de la lista que hemos creado. Esto además es súper cómodo porque puedes arrastrar, por ejemplo, esta variable, vamos a seleccionar get, y los enum nos permiten utilizar comparaciones. Si escribo igual, podemos seleccionar equal enum, y ahora en esta lista que aparece podemos seleccionar, por ejemplo, la katana, y podemos crear un branch. Y con esto es muy sencillo programar código en blueprints y también poder decidir, por ejemplo, si el personaje lleva la katana, hace esta cosa, y si no la lleva, hace esta otra. O también si quieres, en lugar de utilizar un igual, también podemos escribir una exclamación y seleccionar not equal enum. Con esto puedes definir que si este valor no es igual a la katana, pues entonces haz una cosa o haz otra. Pero mi forma favorita de utilizar enums es conectando un switch. Voy a abrir esta función que tengo aquí para cambiar armas, voy a arrastrar mi enum y ahora voy a buscar aquí un switch y si lo estás haciendo correctamente debería aparecer la opción switch on enum weapons o como sea que se llame tu enum. Y esto te permite que desde una sola entrada puedas crear 3 salidas dependiendo de la opción que esté seleccionada aquí. Y esto es una maravilla porque ahora puedo definir un static mesh si no tenemos ningún arma seleccionada, un static mesh si tenemos la katana seleccionada y un static mesh si tenemos la espada. Voy a hacer clic derecho en New Mesh, seleccionamos Promote to Variable, la voy a llamar New Weapon Mesh y voy a arrastrar esta variable y voy a seleccionar Set. Y esto lo voy a hacer 3 veces. Y lo voy a conectar todo a nuestro switch. Si el personaje no tiene ningún arma equipada, vamos a dejar el static mesh vacío. Si el personaje se equipa la katana, queremos buscar aquí el static mesh de la katana. Y si el personaje se equipa la espada, pues lo mismo, buscamos aquí el modelo 3D de la espada. Y lo mejor de utilizar un enum dentro de una función es que podemos conectar esta lista al input de la función. Esto lo voy a hacer seleccionando este pin y lo voy a arrastrar simplemente al nodo de input. Este nodo lo puedo borrar porque ya no me hace falta y si quieres puedes renombrar este input haciendo clic aquí y en el apartado inputs voy a cambiarlo por ejemplo a weapon selection. Voy a compilar y voy a regresar al event graph y aquí por ejemplo donde tengo estos 3 inputs voy a arrastrar la función 3 veces. Y como ves ahora, esto es súper fácil y súper cómodo porque tenemos aquí una lista para seleccionar el arma a la que queremos cambiar cuando pulsamos cada una de estas teclas. Haciendo clic en el desplegable de nuestro enum tenemos aquí las 3 opciones. Y lo mejor de hacerlo así es que es muy fácilmente escalable. Si regresamos a nuestro enum de weapons, puedes volver a hacer clic en Add Enumerator y si añadimos, por ejemplo, una pistola, si guardo y ahora regreso al personaje, voy a compilar, vemos que en la lista ahora también aparece la pistola. Incluso dentro de la función vemos que en el switch ahora también está la opción de la pistola. Y ahora lo bueno es que al cambiar de arma se va a ejecutar un código distinto. Por ejemplo, si seleccionamos la katana, puedes seleccionar aquí que se ejecute una animación distinta, que se utilice un sonido distinto o que haga más daño o menos daño. Si quieres borrar un elemento de la lista, por ejemplo como esta pistola, solo tienes que hacer clic en este icono de aquí de la papelera.
Y lo mejor es que ahora este código lo puedes llamar muy fácilmente desde cualquier otro blueprint. Puedes pedir un cambio de arma cuando recogemos un objeto desde el suelo, cuando lo seleccionamos en el inventario o cuando lo compramos en una tienda. Y para terminar, vamos a probarlo. Si pulso la tecla 1, se desequipa el arma que llevamos. Si pulso la tecla 2, se selecciona la katana. Y si pulso la tecla 3, equipamos la espada. Y con esto ya estaría. Espero que hayas aprendido algo hoy y muchísimas gracias como siempre a todos los miembros de YouTube y de Patreon por apoyar el canal y este curso. Y mantente motivado que esto ya empieza a parecer un juego. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo enorme y a desarrollar feliz.